En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy grave, no sé si muy importante o no, pero desde luego muy grave, y si es importante, lo es por su gravedad. Recientemente se ha publicado en la prensa un artículo muy interesante, muy bien construido, que desde luego a mi juicio merece la enhorabuena, porque quien lo escribió lo hizo muy bien. O sea, realmente es una obra maestra del periodismo. A mi juicio es una obra maestra del periodismo. Sobre todo por la forma en que presenta los hechos. Pero es que los hechos que presentan son alucinantes. Es el guión de lo que podría ser un entremés de Valle Inclán llevado al formato periodístico. Evidentemente no vamos a hacer ninguna referencia personal, porque aquí no vamos a interpretar al pecador, sino que vamos a interpretar al pecado. El pecador no nos interesa desde ningún punto de vista, no nos interesa personalmente absolutamente nadie, nos interesan simplemente los hechos que vamos a interpretar. Y los hechos que vamos a interpretar se refieren a una declaración en virtud de la cual la nueva generación de jóvenes que marca el camino dice, y se da la palabra a estos jóvenes: hemos vivido más, estamos más formados y somos más globales que nuestros padres. Es decir, hemos vivido más que nuestros padres, estamos más formados que nuestros padres y somos más globales que nuestros padres. Es decir, es una comparación de superioridad en la que una generación afirma haber vivido más, estar más formada, no dicen mejor formada, dicen más formada, y ser más globales que la generación de sus padres. Claro, esto es, insisto, digno de un entremés de Cervantes, o digno incluso de un pasaje más que podría figurar en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Y no vamos a hablar ni de avaricia, ni de lujuria, ni de muerte en un día como hoy, precisamente 25 de octubre de 2024. Porque miren la noticia del día de hoy, miren las noticias en el día de hoy, y verán si las cosas están para hablar de un retablo de lujuria, avaricia y muerte. Aquí vamos a hablar simplemente de la forma en que una generación se presenta a sí misma ante la generación de sus padres, advirtiendo con absoluta seguridad, como diría Borges, con la seguridad de quien desconoce la duda, que hemos vivido más que nuestros padres, que estamos más formados que nuestros padres y que somos más globales que nuestros padres. Claro, yo recuerdo el poema de Quevedo, el Salmo 12 de Quevedo, donde dice de qué alta y divina profecía la gran Jerusalén no se burlaba. Claro, esto es tremendo, es decir, yo creo que ni Don Quijote de la Mancha, en fin, con el Gallardo Vizcaíno, con el Caballero del Verde Gabán, o con el Caballero de la Blanca Luna, fue más modesto. Yo no sé hasta qué punto en esta generación el nombre de Modesto o de Modesta es frecuente o no, pero desde luego es algo que me llama la atención poderosamente. Lo peor que puede hacer un profesor, es no corregir a un alumno cuando el alumno comete un error. Es lo peor que un profesor puede hacer, no corregir al alumno cuando el alumno comete un error. Y porque soy profesor, no me queda más remedio que corregir cierta optometría, cierto error de visión a la hora de juzgarse a sí misma una generación. Mucho cuidado con decir que hemos vivido más que nuestros padres. Yo no sé lo que ha vivido el padre y la madre de cada uno de los que me puedan oír como miembros de esta generación, tampoco sé lo que han vivido ellos. Por lo tanto, no me atrevería a decir nunca que una persona en concreto, como representante de una generación, ha vivido más o menos que sus padres o que la madre que lo parió. Eso yo no lo sé porque no lo puedo afirmar. Suponemos que vivir más significa haber hecho el servicio militar, haber estado en más guerras, haber parido más hijos, haber sacado adelante más hijos, haber comprado y vendido más o menos inmuebles, haber hecho más o menos operaciones inmobiliarias, haber acumulado a las espaldas horas y días y años de trabajo. Supongo que vivir más supone haber tenido más hijos, haber, insisto, estado en más frentes de batalla y, sobre todo, haber trabajado más años. Pero no, parece que haber vivido más es conocer más aeropuertos internacionales.
Supongo que desde este punto de vista, cualquier piloto de una línea aérea o cualquier azafato o azafata de una línea aérea ha vivido más que si sus padres pues simplemente se han dedicado pues a dar clases en una cátedra universitaria sin moverse, por ejemplo. Se dice estar más formado que sus padres. Bueno, yo que llevo 30 años ejerciendo la docencia universitaria y que he formado en la medida de mis posibilidades y del contexto laboral, como el resto de mis colegas, hemos formado a diferentes generaciones, doy fe y doy razón de que las generaciones a las que yo impartí clase hace 20 años tienen una formación inferior y más torpe y más limitada que las generaciones a las que yo di clase hace 30 años. Y puedo dar también fe y dar razón de que las generaciones a las que di clase hace 10 años están peor formadas de aquellas generaciones a las que di clase hace 20 años, las cuales están peor formadas de aquellas a las que di clase hace 30 años. ¿Por qué? Las razones son múltiples y son varias, pero que alguien me diga a mí que a la altura de 30 años ha vivido más que la madre que lo parió, es algo de lo que yo me permito dudar muy razonablemente. Porque seguramente la madre que lo parió lleva trabajando muchos más años que él, y no sé si el trabajo garantiza más razones para afirmar que se ha vivido más, pero yo creo que quien ha parido más de uno y de dos hijos tiene más razones para decir que ha vivido más que aquellas otras personas que hasta el momento no se han reproducido todavía por las razones que sean. Quien lleva más años trabajando que otras personas, creo que tiene más razones para decir que ha vivido más. Pero bueno, con la fantasía también se vive. No sé si más o menos, pero también se vive. En cuanto a estar más formados, insisto, me lo permito dudar, porque yo he formado a personas hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años, y sé perfectamente el nivel y la capacidad expresiva y lo que saben hacer las personas de hace 20, hace 30 y hace 10 años. O sea que a mí, que no me tomen el pelo con esto. Y cuando se dice somos más globales que nuestros padres, yo sinceramente no sé lo que quiere decir ser más global, no lo sé, porque los habitantes del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era eran mucho más globales todavía de lo que puede serlo hoy cualquier globalista, entre otras razones porque los romanos tenían una globalización que, aunque se recorría mucho más tardíamente, era mucho menos extensa territorialmente hablando. Por lo tanto, el ser más global no sé si significa que se tienen más globos en la cabeza o fuera de ella, o qué, pero es que realmente todo esto se presta a la broma, al chiste, al sarcasmo. Entonces, vamos ya de antemano a abandonar todo lo que tenga que ver con la broma, el chiste y el sarcasmo, porque eso no conduce a ninguna parte. Es decir, cuando se educa a alguien hay que educarlo en serio, sin chistes, sin bromas y sin sarcasmos, porque la educación es una cosa muy seria, y hablo de la educación científica, de la educación intelectual. Claro, muchas de estas personas hablan muy gratuitamente, porque se les cede un micrófono y dicen y exponen muy abierta y muy gratuitamente una serie de cuestiones que si se las pensaran dos veces no las dirían. Con las entrevistas hay que tener mucho cuidado, porque las entrevistas son con frecuencia una encerrona. Tires por donde tires, te pilla Ramírez. Pero hay que tener mucho cuidado con las entrevistas porque, insisto, las entrevistas buscan una forma de comprometer al interlocutor, queriendo o sin querer, de tal manera que al resultado de la entrevista se puede decir que nunca ha llovido a gusto de todos. Pero, claro, afirmar que uno tiene más experiencia en la vida que sus padres, que ha vivido más que sus padres, y decir a continuación que sus padres a mi edad ya tenían 2 hijos y yo todavía no sé dónde voy a pasar los próximos años, pues eso verdaderamente es muy cervantino, en tanto que Cervantes solía decir de Sancho Panza que tenía muy poca sal en la mollera, y sin embargo, cuando Sancho Panza actúa, tiene mucha más sal en la mollera que el propio Don Quijote de la Mancha. Es muy cervantino porque equivale a decir que el licenciado Vidriera era una persona admirada por su memoria, y sin embargo cuando le preguntan de dónde vienen dicen que no se acuerda. Entonces, claro, esto es realmente muy irónico y muy gracioso, pero insisto en que no tiene ninguna gracia el asunto. Se dice que es la primera generación que tuvo acceso a Internet. ¿Y qué?
Eso es como decir que se trata de la primera generación que tuvo acceso a la bicicleta. Esto en sí mismo no significa absolutamente nada. Es como si dijéramos que es la primera generación que tiene acceso a las tablillas de cera. ¿Y qué? Pero es que eso en sí mismo no significa absolutamente nada. Y que esto ha condicionado su forma de relacionarse y de estar en el mundo, y también de leer. Sí, seguro. ¿Y qué? Pero es que, insisto, esto en sí mismo no significa absolutamente nada. Es como decir, es la primera generación que contempla el arco iris. Bueno, o que es capaz de ver más acá del infrarrojo, más allá del ultravioleta. Bien, pero esto, ¿qué significa todo esto? O sea, en realidad es exultante. Y nótese la ironía de todos estos datos que se manejan. A caballo entre los milenaristas o millennials y la generación Z, fueron niños sin smartphone. Como mucho tuvieron un teléfono de botones con el que poco podían hacer más allá de jugar a la serpiente. Y eso les hace ser críticos con el uso que hacen de la tecnología los más jóvenes que ellos, que han sufrido aún más que ellos el empeoramiento de la calidad de la educación pública y los peores resultados de la historia en el informe PISA. Entonces yo me pregunto, si han sufrido casi, o los peores, o sin casi, con casi o sin casi, los peores resultados de la historia del informe PISA, ¿cómo se atreven a decir que son la generación más formada de la historia? Pero vamos a ver, aquí hay unas aporías, ¿saben lo que es una aporía, no? Es decir, un razonamiento lógico insalvable, que no hay quien explique. O sea, verdaderamente son unas aporías que realmente no hay quien explique si no es en términos de literatura fantástica, la verdad. Se han formado mucho, hablan varios idiomas y se mueven por todo el planeta sin complejos, al mismo nivel que otros europeos. Esto a mí me hace mucha gracia. Sin complejos, al mismo nivel que otros europeos, ¿pero qué significa esto? Parece aquello de Pepe, vente a Alemania. Es decir, es una cosa graciosísima, completamente. Se han formado mucho, hay que preguntarse en qué, cómo y para qué. Hablan varios idiomas, miren, varios idiomas los habla cualquier dispositivo informático que es capaz de traducir en cuestión de segundos, y mucho mejor que muchas personas que han estudiado lenguas extranjeras, todo este tipo de lenguas, idiomas, códigos y nomenclaturas. Es decir, hablan varios idiomas, pero si eso ya lo hace una máquina. Pero vamos a ver, y que se mueven por todo el planeta sin complejos. Supongo que lo harán con dinero. ¿Con dinero resultado de su propio trabajo o resultado del trabajo de sus padres que han vivido menos? Claro, es que esta es una cuestión que verdaderamente, si uno es consciente de lo que protagoniza en hechos de esta naturaleza, es evidente que no tiene complejos. Es evidente que no tiene complejos. Y no digo que deba tener complejos, pero la vergüenza a veces es un sexto sentido protector de muchos otros. Porque, como diría Larra, a veces el buen gusto proscribe lo que la ley permite. Entonces, claro, dicen ellos, es que han perdido la confianza en los políticos. También los políticos han perdido la confianza en ellos. ¿O acaso se creen que estas relaciones no son absolutamente mutuas? En definitiva. Dicen, hemos vivido más experiencias que nuestros padres, estamos más formados y somos más globales. Esto lo repiten constantemente. Y por eso insisto, supongo que habrán ido a muchas guerras, habrán estado en muchos frentes de batallas, habrán tenido muchos hijos, habrán tenido que enfrentarse al pago de muchas hipotecas y de muchísimos alquileres, evidentemente, seguramente que más que sus padres, ¿no? Llevarán muchos años más que sus padres trabajando y doblando el lombo y todo lo demás, ¿no? Claro, tenemos un acceso ilimitado a la información. Bien, ¿y para qué? ¿A qué información si siempre es la misma, si siempre repiten lo mismo? Si son el mismo tema sin variaciones, además. Son el resultado que el sistema ha hecho con los acures, en definitiva. Y advierten tener una relación más horizontal y estrecha con la familia. ¿Con qué familia? Una relación horizontal con la familia. ¿Y por qué no tienen una relación vertical? Porque no hay descendencia. Alguno de mis colegas se ha referido muy crudamente algunos miembros de esta generación como eunucos, porque no se reproducen. Bueno, esto es una salvajada, ciertamente, porque uno se puede reproducir o no reproducir muy libremente, nadie está obligado a tener hijos, evidentemente, solo faltaría eso. Pero lo que no puede ser de ninguna manera es que se jacte alguien de decir
que tiene más experiencia en la vida que sus propios padres, cuando no hay por qué hacer este tipo de declaraciones de ninguna forma. Es decir, no es necesario hacer este tipo de declaraciones para una afirmación personal. Cada generación tiene sus características, sus hábitos, sus costumbres, sus posibilidades y sus limitaciones. Y en este punto toda comparación es odiosa. Es decir, afirmar que somos una generación mejor preparada que nuestros padres es una excusatio non petita, y por tanto es una acusación manifiesta. Una acusación manifiesta que revela básicamente que se tienen muchos más complejos de los que se parece tener y que uno vive obligado a justificarse a sí mismo. Nadie tiene por qué justificar este tipo de cosas. Se puede tener hijos o no tener hijos, da igual. Se puede haber ido a la guerra o no haber ido a la guerra. Se puede haber ido a la mili o no haber ido a la mili. Se puede hacer esto o aquello. Se puede hacer cualquier cosa y todo puede ser muy razonable. El problema acontece, el problema se manifiesta cuando uno pretende ser lo que no es, cuando uno pretende alcanzar objetivos que no le corresponden, o cuando uno pretende simplemente o jactanciosamente reemplazar a lo que no es, o disfrazarse de lo que no es. Dejen ustedes a sus padres en paz y preocúpense por su propia vida, que seguramente lo tienen que hacer porque no les queda más remedio, pero no se comparen en términos improcedentes con quienes les han hecho a ustedes posible, en definitiva. Entonces, yo lo que les aconsejo ante todo es prudencia, en primer lugar, discreción, en segundo lugar, y un imperativo muy socrático y muy de autoayuda, y muy filosófico. Conózcanse a sí mismos un poquito mejor. Ustedes han leído el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. Porque si hubieran leído el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote, estas personas que dicen tener tanta formación, incluso algunas de ellas en humanidades, en filosofías, en filologías, en todas estas cosas, si hubieran leído ustedes el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote, a lo mejor serían un poquito más prudentes cuando hablan de sí mismos y cuando tan jactanciosamente se presentan ante la generación de sus padres. Claro, dicen algunos aquí, recuerdo que cuando estaba preparando la selectividad en 2012, todos los textos que nos ponían trataban sobre crisis. Miren, cuando yo la hice en 1985, todos los textos que nos ponían también trataban sobre crisis. O sea que, si ustedes han descubierto el Mediterráneo, bienvenidos al club de los descubridores del Mediterráneo. Pero el Mediterráneo ya llevaba descubierto cierto tiempo. Dicen, luego llegó la pandemia y ahora la guerra. Bien, en el año 90 también llegó la guerra de Irak y después llegó la segunda parte de la guerra de Irak. O sea que, bienvenidos al club donde siempre ocurre lo mismo, exactamente. Es decir, a algunos se nos anuncia una adolescencia apocalíptica, dice una persona. Tenía profesores en el instituto que nos decían que éramos una generación perdida y que estudiar no nos iba a servir de nada, sobre todo humanidades. Pensaba yo que no iba a encontrar trabajo nunca, así que me ha sorprendido la oportunidad que he tenido. Bien, si yo les contara lo que a mí me dijeron, ustedes se aburrirían, porque a mí un Menelao de la vida me dijo en su momento que yo pretendía ser un Ícaro. Pretendía ser un Ícaro simplemente porque pretendía una promoción profesional. Entonces decían, este muchacho que pretende ser un Ícaro. Eso me lo dijo un Menelao de la vida. Y un Epimeteo de la vida, si saben ustedes quién era Epimeteo, pues ya está dicho todo, y si saben quién era Menelao, pues también está dicho todo, no hablaremos de Helena en este caso. Epimeteo trataba también de competir conmigo en el robo del fuego a los dioses, y evidentemente salió quemado, pero no por eso dejó de competir. Muchos otros nos han dicho tantas veces, como a Montserrat Caballé le decían, usted no se dedique al canto, no se dedique a la ópera, dedíquese a sus labores en su casa. Es decir, si yo voy a recopilar todo lo que a mí, los boomeres con quienes me he criado, me han dicho para evitar que yo llegara donde llegué, escribiría un libro más amplio que la crítica de la razón literaria, evidentemente. Entonces, claro, todos tenemos en el baúl de los recuerdos un montón de palabras, de archivos y de consejos dados por quienes nos han precedido para limitar nuestro acceso a la vida real. Eso es evidente. Por esta razón yo siempre me he cuidado mucho de menospreciar a nadie por su edad, y por esa razón siempre me he cuidado mucho, como profesor, de indicarle a los estudiantes
los errores que no deben cometer para fracasar en la vida, y los aciertos que quizás sí deben protagonizar para acertar en la vida y sobre todo para hacerse compatible con ella. Por esta razón me llama mucho la atención que la adolescencia todavía perdure en gentes de 30 y tantos años y más, porque esto es muy peligroso. Esto hace al ser humano incompatible con la realidad. Claro, insisto, lean a Cervantes, lean a Quevedo, lean el Salmo 12 de Quevedo, porque claro, como diría Quevedo, de qué alta y divina profecía la gran Jerusalén no se burlaba. Entonces, mucho cuidado. Yo no digo que si tienen hijos los llamen Modesto, ni digo tampoco que se cambien su nombre por el de Modesto o el de Modesta, pero bueno, pero prudencia, también es nombre de persona, prudencia y prudencio, prudencio. Alguna novela tiene Delibes que habla de estas cosas. Claro, se dice, los sociólogos opinan que se ha alarmado en exceso a la juventud sobre su futuro, porque la sociedad tiende al catastrofismo y porque sus padres tampoco lo tuvieron fácil. Pero vamos a ver, ¿quién ha tenido la vida fácil? La vida fácil la han tenido los ricos, la han tenido las élites, en definitiva, pero la gente común y corriente no ha tenido ni va a tener jamás la vida fácil. En los años 90, en la década de 1990, se rompió el modelo de empleo para toda la vida, este empleo que uno tenía para toda la vida. Bien, pero decir que en los años 90 se rompió el empleo para toda la vida, la idea de empleo para toda la vida, es incurrir en una cronografía que reemplaza una politicología. Porque afirmar en los años 90 se rompió el modelo de empleo para toda la vida es una forma eufemística de decir la democracia y el capitalismo rompieron la idea de empleo para toda la vida. Entonces es una manera de evitar llamar a la cosa por su nombre, democracia, economía liberal, democracia liberal, por la cronología, los años 90. No, miren, los años 90 no rompieron nada, porque los años 90, como los 80, los 70 o el siglo I de nuestra era, es totalmente indiferente a la idea de empleo para toda la vida. Lo que no es indiferente a la idea de empleo para toda la vida es el modelo político y económico que gestiona el empleo. Entonces, claro, ubicar un problema en una determinada zona del calendario de la historia no es resolver el problema, ni siquiera informar sobre él, sino ocultar la causa que lo ha provocado. Entonces, llamen por favor a las cosas por su nombre, estimados sociólogos. Luego se dice que hay un estudio llamado Las relaciones personales de la población joven en España, donde se dice que la generación más joven se caracteriza por un hartazgo ante el pesimismo generalizado del entorno. Vamos a ver, el pesimismo generalizado del entorno, dado que a ustedes les gustan las comparaciones, yo les invito a comparar el pesimismo generalizado de hoy con el pesimismo de la década de 1950 y la década de 1960. ¿Hay hoy alguna figura comparable al existencialismo de Sartre o de Camus, por ejemplo? Es decir, hoy hablamos de un pesimismo muy verbenero, dicho sea de paso, de un pesimismo lleno de entusiasmo. Es decir, un pesimismo generalizado, pero ¿en dónde ven un pesimismo generalizado? ¿En las luces de Navidad de mi ciudad? Vamos, hombre. Claro, me dirán ustedes que no todos son las luces navideñas de este municipio, pero luego llega naturalmente la figura del gurú, que es el que encuentra en este terreno pues cosas que hacer y decir. Y dicen, los jóvenes de los 80, es decir, en lugar de decir los jóvenes de la década de 1980, creían en el futuro. Bueno, yo esto de creer en el futuro a mí me suena a la bola de cristal, ¿no? Al echar las cartas, al consultar a un profeta, ¿verdad? Mientras que el futuro para los jóvenes actuales se ha vuelto temible, para los jóvenes y para los viejos y para los bebés, porque afortunadamente no son conscientes de él, ¿no? Pero señala un gurú de estos. Dice, las encuestas revelan que esta generación está convencida de que le espera un cataclismo, bien por un desastre ambiental, bien por nuevas guerras. Claro, no en vano yo hablo de milenaristas, no de millennials, porque millennials es un calco del inglés que no revela absolutamente nada, pero el milenarismo, para apelar a esta generación, que ya digo, son básicamente dos generaciones, los boomers y los milenaristas, no hay más.
La llamada generación X, a la que supuestamente pertenezco yo, es un producto de los boomers, y es una variante de los boomers, es la variante tardía. Los tardoboomers son la generación X. La generación Y es una generación intermedia entre milenaristas y boomers. Tienen parte de lo uno y de lo otro. Y luego la generación ya nacida en la década de 1990 en adelante son totalmente milenaristas. Pero evidentemente no podemos decir que los milenaristas están, por el hecho de ser lo mejor formados que la generación X o que la de los boomers, porque no es así. Hay milenaristas que son verdaderamente singulares y valiosos por su formación, y conozco a varios, no muchos, pero conozco a varios, y hay otros que no lo son. Y hay boomers que han sido un auténtico fracaso en toda su vida y otros que no lo son. Entonces, en estos términos no se puede generalizar, pero es que de ninguna manera se puede generalizar, porque no es posible hacerlo, y el sentido crítico de la realidad nos exige dirimir estas cuestiones con mucha sutileza y con mucha pericia, ¿no? Entonces, le dice, ese miedo al futuro les hace estar más pegados al presente. Bueno, y ese gusto por el guruismo hace a los gurús estar más apegados a los que de alguna manera buscan soluciones salvíficas, con la parte del bienestar y de la felicidad que le correspondía, consumiendo de una forma un tanto irresponsable el futuro que les pertenece. Qué bien predica el que bien vive, ¿eh? Oigan, qué bien predica el que bien vive, ya lo decía Sancho Panza. Y dicen, la paradoja es que se trata de la generación más formada, pero no puede estabilizarse laboralmente a corto o medio plazo. No es la generación más formada, ustedes están engañando a esta gente. Están engañando a esta gente. Ustedes recuerdan que recientemente un profesor, un colega mío, publicó un artículo que se hizo viral en redes, y posteriormente un libro donde decía, querido alumno, te estamos engañando. Querido alumno, te estamos engañando. Así mismo lo decía. Lo que venía a decir es que se estaba inflando, y permítaseme que aquí utilice una perífrasis de aspecto durativo, no un presente continuo inglés, se infla constantemente el currículum vitae de esta gente y las calificaciones, porque se les está engañando, y él lo decía en una perífrasis de gerundio de aspecto durativo. Querido alumno, te estamos engañando completamente, pero hombre, no se lo crean, por favor. Es como cuando dicen, qué buen aspecto tienes, estás tan joven como hace 20 años. Claro, eso lo que quiere decir es lo que ha envejecido este tío en los últimos 20 años. Y entonces todos fingimos que nos lo creemos, ¿no? Y dicen, ay, qué buen aspecto tienes, you are looking very well, te dicen, ¿no? Bueno, sí, bueno, te lo pueden decir en inglés, como en el del rastro, ¿no? Es decir, le ponemos el precio en inglés, le ponemos el precio en inglés, y podemos ser todos los honrados que usted quiera creer, como decía la canción de Pachi Andión, cuya letra es mucho más inteligente que todas las letras de las canciones juntas, si es que alguna tienen actuales, ¿no? En realidad, pero no se lo crean. Hombre, cuando les digan a ustedes que son muy listos, no se lo crean. O sea, no se lo crean. Pero eso es como cuando uno toca una pieza al piano y su profesor de música pues le dice, lo ha hecho usted muy bien, lo ha hecho usted muy bien y trabaja muy bien, y uno lo agradece inmensamente. Y luego el profesor de música, que es una persona responsable, dice, de todos modos, en el compás número tal da una nota falsa, en el compás número cual no hace bien los matices y los reguladores, debe hacerlo mejor, pierde el compás aquí. Es decir, en eso consiste ser un buen profesor, básicamente. En decir, usted lo ha hecho muy bien, si es que es verdad que la persona se ha formado y se ha trabajado. Y después, enumerar aquellos aspectos que deben mejorarse, porque si no se advierten estos aspectos, uno siempre va a cometer los mismos errores. Yo he admirado siempre a los profesores de música que he tenido, y sobre todo al que más admiro es al que tengo actualmente, porque tiene una paciencia conmigo absolutamente extraordinaria. Porque no hay ser humano más paciente en este mundo que un buen profesor de música, porque lo que un profesor de música tiene que oír, les aseguro que no lo oye nadie, ni un psiquiatra lo oye siquiera. Y estos son los que verdaderamente más se molestan en uno. Entonces, no se lo crean, es decir, cuando a ustedes le dicen, es que son ustedes muy guapos, muy listos y muy inteligentes, hagan el favor de ser realistas ante todo. Es decir, no se lo crean. Dicen, bueno, he mejorado un poquito respecto a la última interpretación. Y si han mejorado un poquito, ya han mejorado mucho. Pero, por favor, cuando les digan que son la generación más formada del mundo, echen a correr directamente, porque les están engañando. Este profesor se lo dice abiertamente, querido alumno, te estamos engañando. O sea, tengan el valor de asumir la realidad, tengan el valor de hacerse compatibles con la realidad. Claro, dice uno, la tecnología es más importante que la política para cambiar el mundo.
Hombre, yo le recomiendo aquel soneto de Quevedo donde dice, al mundo has venido, Crato, no a mendallo, sino a sufrille. Es decir, has venido al mundo a sufrir el mundo, no a corregirlo. Entonces, hay gente que cree que la tecnología es más importante que la política para cambiar el mundo. Anda, que no estás tú bueno, tío. Ahí la que te espera todavía. Otro que dice que él que no vota, que él es un voluntarista, que él no vota, sino que es un voluntario. ¿Y qué le importa al poder tu voto? Al poder lo que le importa es tu voluntad, que es lo que le das precisamente aunque le niegues el voto. ¿Para qué quiere tu voto si le das tu voluntad? En definitiva, el diablo no quiere tu cuerpo, quiere tu alma. Es decir, bueno, aquí hay muchísimo que hacer, mucho que hacer. Realmente hay una labor. Yo no llamaría a esta generación una generación perdida, para nada llamaría a esto una generación perdida. Son simplemente seres humanos a los que, como todos los seres humanos, hay que informar de la realidad en la que viven. Pero el gran problema que le veo a algunos miembros de esta generación, que no todos, porque no podemos generalizar esto, es que no se conocen a sí mismos y no conocen el terreno que pisan, porque viven pisando la dudosa luz del día, si se me permite citar a Góngora y recitar a Cela y a Pérez de Ayala. No se conocen a sí mismos ni no saben el terreno que pisan. Y es un terreno muy delicado, y la mayor parte de ellos antes de una década van a protagonizar su propio fracaso, como en el día de hoy, la noticia del día de hoy no remite más que al protagonismo de un fracaso vital. Pero nada de todo esto que digo tiene sentido si no se hace referencia a la palabra de Cervantes, que es a quien tengo aquí al lado y a quien sí quiero citar. Porque toda esta sesión, toda esta intervención tiene una finalidad fundamental, que es desembocar en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote, al que remito y al que recomiendo. Es decir, yo recomiendo a los miembros de cualquier generación, y sobre todo a los de esta generación, que son la generación más formada de la historia, yo no sé si han leído el Quijote o no, yo no sé si la generación más formada de la historia ha leído el Quijote o no, tampoco sé si lo ha leído en esa traducción que han hecho del Quijote, a la que ha hecho Trapiello, del Quijote al lenguaje actual o algo parecido, o si ha leído el Quijote de Cervantes, o si ha leído el de Avellaneda, o si ha leído los tres, ¿no? Como diría la canción, es mejor así para los tres. Lean el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Yo no se lo voy a leer entero, pero le voy a leer algunas cuestiones que yo creo que todo padre, toda madre, deben leer en algún momento dado a sus hijos, y todo profesor que se precie debe en algún momento dado exponer cuidadosamente a sus estudiantes. Le dice Don Quijote a Sancho que va a ser gobernador ficticio de una ínsula, porque se van a burlar de él, le van a hacer rey para convertirlo en bufón, le van a dar de todo para burlarse de él, porque los burladores, como el de Sevilla, saben que al poder solo se le puede seducir, vencer o burlar. El poder se deja criticar, porque el que gana no tiene que dar explicaciones. Y del poderoso se pueden reír lo que se quieran, porque eso no hace más que confirmar su poder. Le dice Don Quijote a Sancho, fíjense en esto, no pierdan ni una palabra, porque es palabra de Cervantes. Tú, Sancho, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan. Cohechan quiere decir se corrompen, practican la corrupción política. Cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían. Podría haber añadido lamen culos, pero esta no era una palabra muy usada en los tiempos de Cervantes. Es más de Quevedo que de Cervantes este término, de todos modos. Y no alcanzan lo que pretenden. Y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que muchos pretendieron. Es decir, es el oportunista, es el que ha sabido besar rectalmente mejor que otros precedentes. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones, buena y mala suerte en los objetivos. Es decir, hay gente que con un buen currículum acredita a la NECA y se lo rechazan. ¿Por qué? Porque vale mucho y hay que recortárselo. Y hay otros que, siendo unos ineptos, sacan la acreditación a la primera, a lo mejor con un sexenio, pero han tenido lo que no digo,
ni merecían tener. Tú, que para mí sin duda alguna eres un porro es un zoquete, eres un necio, eres un zoquete, sin madrugar ni trasnochar, es decir, por aquello de que al que madruga Dios le ayuda, y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Es decir, viene a decir Don Quijote, hombre, yo, que soy aquí el que ha dado la cara, el caballero andante, a mí no me dan nada, y a ti te dan el gobierno de una ínsula. Es lo que viene a decir Don Quijote. Es decir, que lo que Cervantes, por boca de Don Quijote, señala, es que la fortuna es ciega, y la fortuna a veces puede premiar a quien no lo merece. El azar puede premiar a quien no lo merece. Pero al margen de esto, piensen cualesquiera miembros de cualesquiera generaciones, me da igual que sean milenaristas, que boomeres, que HZJK o lo que sea, porque el mundo no se organiza en generaciones. Las generaciones solo existen en la mente del que discrimina a la gente por su fecha de nacimiento. En definitiva, le dice Don Quijote, has de poner los ojos en quién eres. Lean esto como si alguien se lo dijera a ustedes en particular. Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. Esto es muy socrático, esto es filosofía reducida a autoayuda. Esto es la filosofía no tanto como sistema de interpretación de la realidad, sino como una autoayuda personal. Conocerse a uno mismo es conocer sus límites propios, sus posibilidades propias, saber hasta dónde puedes llegar y qué puedes hacer. No sobrevalorarte ni tampoco minusvalorarte, sino medirte en tu justa medida, valga la redundancia, que es lo más difícil del mundo. Y dice, más que lo dice aquí, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. El conocerse a uno mismo, conocer las propias limitaciones y saber lo que uno puede hacer con lo que sabe y con lo que ignora. Porque mucha gente, cuando se le cede la palabra, no revela tanto lo que sabe cuanto lo que ignora. Porque cuando a esta gente se le pone el micrófono delante y se le retrata en una entrevista, más que decir lo que sabe, más que declarar sus puntos fuertes, lo que declara son sus puntos débiles. De ahí el dime de qué hablas y te diré de qué careces. Claro, es que esto es tan de primaria, que yo no sé hasta qué punto la EGB debería restaurarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Todo el mundo conoce la conocida fábula de Esopo, del buey y la rana, pero yo no sé si quienes se hinchan tanto la habrán leído en la EGB, o si habrán leído, pues no sé, a Pérez Reverte en vez de a Esopo, no lo sé. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Que si esto haces, es decir, porque, explicativa, con valor explicativo, porque si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de su locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Lo de serán feos los pies hace referencia a la imagen del pavo real, que tiene una cola muy hermosa, pero que tiene unos pies horribles. Hace referencia al pavo como animal. Al pavo que, de hecho, da epíteto y da sustantividad al verbo pavonearse, ¿no? El pavón, en definitiva. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Miren, estas palabras deberían grabarse en letras de oro en la cabecera de la cama en que duermen y repetírselas cada día que se levantan por la mañana y cada vez que se acuestan por la noche, incluso antes de hacer cualquier actividad nocturna que les comprometa personalmente. Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Si ustedes hubieran leído este capítulo antes de hacer la entrevista, probablemente habrían sido más modestos, más prudentes y más discretos. Porque la fortuna, yo no sé si ayuda o no a los valientes, pero sé que no indulta jamás a los imprudentes ni a los indiscretos. Acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad, que guiada por la prudencia los libre de la murmuración maliciosa de quien no hay estado que se escape. Es decir, de la murmuración no hay estado que se escape, pero la murmuración nos la pela. Ya saben ustedes el soneto, conocen ustedes el soneto de Lope de Vega, ¿no? Lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran.
un lebrel irlandés de hermoso talle, vallo entre negro de la frente alanca, labrada en bronce y ante la carlanca, pasaba por la margen de una calle. Salió confuso ejército a ladralle, chusma de goz que es negra, roja y blanca, como de aldea furibunda arranca para seguir al lobo en monte o valle. Y como escriben que la diosa Trina, globo de plata en el celeste raso, los perros de los montes de esa tina, este hidalgo lebrel, sin hacer caso, alzó la pierna, remojó la esquina y por medio se fue, su paso a paso. Bien, si ustedes leen sonetos de Quevedo, sonetos de Lope de Vega, y si leen a Cervantes, aprenderán a ser más prudentes, más modestos, más discretos y a tener mayor éxito en la vida. A hablar con más respeto de la generación de sus padres, no hace falta que se lean los 10 mandamientos, pero hablen por favor con más respeto de la generación de sus padres y hablen con más modestia de ustedes mismos. La modestia nunca viene mal. Nunca viene mal, y me lo digo a mí mismo también, evidentemente. Todo esto también me lo aplico a mí mismo, el primero, que no estoy libre de pecado, ni mucho menos, pero me cuidaré muy mucho de tirar una piedra, incluso sobre el protagonista de la noticia del día de hoy, 25 de octubre de 2024. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres quiere decir que no te avergüenzas. Correrse es avergonzarse en el siglo de oro. Ninguno se pondrá a correrte tampoco. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Fíjense que esto se afirma en una época donde el estamentalismo es la norma política, social, teológica y económica. Esto es algo que va en contra de la negación del ascensor social, de lo que se habla también en esa entrevista antemencionada. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud, por instrumento a la virtud quiere decir la razón, el correcto comportamiento del ser humano en cada caso. Pero el correcto comportamiento no es obedecer las leyes, es saber a veces enfrentarse a ellas con más razón que la que te dispone el propio legislador. Es decir, la virtud no habla aquí de virtud en términos eclesiásticos, religiosos o teológicos, sino en términos completamente antropológicos, es decir, tener valor suficiente para enfrentarse a aquellos que en un momento dado, y incluso en nombre de la ley, te niegan la libertad. Eso es Cervantes, Cervantes no es un sumiso, precisamente, Eso lo han sido otros. Y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia de los que los tienen por príncipes y señores. Aquí Cervantes, por boca de Don Quijote, hace un alegato en favor del pueblo y de la dignidad del pueblo, frente a muchos otros autores que, como Dostoyevsky, han retratado a los seres humildes en sus mayores vilezas, bajezas y miserias, la droga, el alcohol y el sexo. No verán ustedes jamás a Sancho Panza ni borracho, ni lujurioso, ni miserable en ningún sentido. Antes es más lujurioso, fíjense lo que les digo, Don Quijote con Maritornes que Sancho Panza con ningún solo personaje de la novela que lleva el nombre de Don Quijote. Es decir, Cervantes es un autor que es enormemente respetuoso con el pueblo llano y enormemente crítico con los hidalgos incluidos para arriba. Fíjense que la figura que se ridiculiza en el Quijote es un hijodalgo, es un hidalgo, es un noble, venido a menos, pero es un noble. Y cuanto más altos son los nobles que aparecen en el Quijote, mayor son las críticas que reciben de Cervantes. Y cuanto más baja es la gente humilde, en el sentido humilde, que aparece en el Quijote, más respetuosa se es con ella. Es decir, en ese sentido, Cervantes es con la gente humilde, común y corriente, mucho más respetuosa de lo que es Dostoyevsky, de lo que es Valle Inclán y de lo que han sido la mayor parte de los escritores del siglo XX, que siempre han acudido al pueblo no tanto para defenderlo, sino para usurparle la voz, diciendo ser portavoces de él, o simplemente para retratarlo en prostíbulos y en los lugares más miserables de toda la sociedad en la que hoy nos encontramos, protagonistas de drogas, víctimas de alcohol y de todo tipo de degeneraciones, preservando siempre a la élite, aunque haya formado parte de este tipo de actos, de toda apariencia pública en ellos. Por lo tanto, en el siglo de oro,
están muchas de las soluciones que hoy la gente busca desesperadamente y no encuentra en ninguna parte. Si esta generación hubiera tenido mayor formación literaria en Siglo de Oro, se habría ahorrado muchos problemas, se conocería mucho mejor a sí misma y sería mucho más prudente, discreta y competente en todo lo que hace. Pero la imprudencia, la temeridad, la actitud desafiante hacia quienes en realidad cuidan de ellos es sorprendente. Y finalmente, dice Don Quijote a Sancho, nunca te guíes por la ley del encaje. La ley del encaje hace referencia a la ley del arbitrio, es decir, a dar soluciones caprichosas, veleidosas, las que mejor convengan en cada caso para salir del paso, y no a lo que responda a la razón, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Los ignorantes que presumen de agudos. Eviten siempre esto. Miren, una persona muy inteligente y hacia la que tengo una gran admiración me dijo una vez que se puede fingir de todo, se puede fingir hasta el amor, pero la inteligencia no se puede fingir. Y tiene razón esa persona, y no menciono su nombre, pero la tengo en mente. La inteligencia es muy difícil de fingir, se puede fingir de todo, el amor incluido, se puede fingir, que es difícil también, pero se puede fingir. Pero es que la inteligencia no se puede fingir, entonces claro, cuidado con los ignorantes que presumen de agudos, porque es que los ignorantes que presumen de agudos son ridículos, son grotescos. Entonces, mucho cuidado con decir, es que tenemos más formación que nuestros padres, cuando tus padres te han hecho a ti, a tus hermanos, y tú no has hecho a nadie todavía. Tenemos más formación que nuestros padres cuando tus padres llevan años y años trabajando y doblando la espalda, y tú llevas mucho tiempo viajando por aeropuertos. Es decir, es que conocer aeropuertos internacionales no equivale a haber vivido más. Es que confundimos la realidad con el engreimiento y tanto idealismo acaba así, ¿no? Acaba así. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia. Es que la compasión no es la justicia. Que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar aquí la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Nótese esta advertencia. No es más valioso, ni más valiosa su fama, la del juez riguroso que la del compasivo. No es más valioso un profesor que suspende a más alumnos, es más valioso el profesor que enseña mejor al mayor número posible de alumnos. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Es decir, si en algún momento fueras injusto, no lo seas por dadivoso, sino por perdonador, por misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los hierros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio. Y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda. Es decir, no te metas en camisas de 11 varas, no te enredes con tus enemigos. Siempre es preferible tener gilipollas a tener enemigos. Los enemigos no valen la pena, no les hagan caso, no les presten atención. Tampoco a los gilipollas, pero es que los gilipollas son irrelevantes. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras. Esto es muy importante. Al que castigues con obras, no castigues con palabras. Es decir, ahórrate los discursos. Pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, la humana. Y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea nuestro ver el de la misericordia humana, aunque sea de procedencia divina, que el de la justicia humana, aunque sea igualmente de fundamento divino. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados. Tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes,
Y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros metezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. Documentos tiene el sentido de literatura parenética, de parénesis, de contenido doctrinal, que es algo de lo que el Quijote está saturado, como está saturada toda la literatura española del siglo de oro, de parénesis, que es la materia matriz, valga la redundancia, la materia nodriza del ensayo y de la epístola, que han de adornar tu alma. Escucha ahora los que te han de servir para adorno de tu cuerpo. Pero este ya es el capítulo 43 que también les aconsejo que lean. Entonces, sinceramente, si quieren abrirse camino en la vida y si quieren ser compatibles, lean por favor el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote y después reflexionen sobre los disparates que han dicho acerca de sí mismo, acerca de su generación y acerca de la generación de sus padres, a las que deben un respeto que a mi juicio todavía no han llegado a conocer como es debido. No sobrevive quien no es compatible con la realidad. El idealismo es la distancia que separa a la realidad de los que fracasan ante ella. Cuidado con el idealismo, cuidado con no conocerse bien, cuidado con no leer el Quijote.